Dios les bendiga, hermanos. Acá. Ahí está, amén, eso mismo. Gracias a Dios. Aquí estamos contentos de estar en la casa del Señor, hermanitos. Contentos de estar todos congregados, amén. Como habíamos dicho, algunos hermanos están en sus casas, ¿verdad?, con situaciones de salud y demás cosas. Así que los cubrimos en oración. Amén. Me dijo, la familia era Quiles Cruz. Vamos a orar por la familia Quiles Cruz, porque hubo una pérdida en la familia, la familia de la cuñada de Rosa, ¿verdad? Vamos a orar por ellos y después también oramos también por, cuando hagamos la oración final, vamos a orar por ellos, vamos a orar también por todos los que sabemos que están en alguna enfermedad o alguna otra situación, ¿verdad? En el nombre de Jesús, amén. ¿Iba a decir algo, Maitán? Está bien, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanitos, entonces hoy queríamos continuar, ¿verdad?, con la serie que habíamos comenzado la semana pasada acerca de la oración. Estábamos orando con intensidad, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando de ese detalle y nos enfocamos en la parábola que el Señor Jesús les relató a sus discípulos para ilustrarles que había que orar y orar y orar y orar y no rajarse al orar, seguir orando. Y por eso hablamos orando con intensidad. Estábamos refiriéndonos a la parábola del juez malo y la viuda que no se quitaba. Amén. La viuda le estaba pidiendo justicia sobre su adversario. Amén. Y al final, el juez, aunque decía, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombres, y mucho menos a mujeres, pues le voy a hacer justicia a esta señora. No vaya a ser que, como viene siempre, y siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí, un día me va a agotar la paciencia. Y el Señor Jesús comparó, ¿verdad?, la insistencia de esta señora con la insistencia que tenemos que tener nosotros. Él no comparó al juez malo con Dios, con Jehová Dios que contesta nuestras peticiones, porque no son lo mismo ni se escribe igual más nunca, como decimos, completamente diferentes. Pero la única comparación que se puede hacer entre juez malo y Jehová que oye nuestras oraciones es que si el juez malo contestó, imagínense cuánto más, como dice el Señor Jesús, no nos contestará la oración el Señor que nos ama y dio su vida por nosotros. Hoy nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en los aspectos del Nuevo Testamento sobre la oración y las características o las actitudes que tenemos que tener en nuestro corazón, que vamos a mencionar unas cuantas. Podría sonar como que es que cada vez que usted va a orar tiene que tener una lista de cotejo, como si dijera, soy sincero, sí, tengo fe, sí. Perdoné a mi hermano antes de pedir, sí. Y todas estas cosas, parecería, ¿verdad?, como si fuera así, pero no es la intención, hermano. Porque lo que sucede es que con la actitud correcta de nuestro corazón, reconociendo a quién le estamos pidiendo y en el nombre de quién vamos a pedirle al Señor, y lo vamos a ver en la palabra, en las manos de quien nos estamos poniendo, pues todo lo otro va cayendo en su sitio, hermano. Las instrucciones y el contexto bíblico de la oración, como vamos a ver en el Nuevo Testamento, están puestos ahí porque sabe que hay muchas personas que piensan, porque leen o les hablan sobre la oración, es que la gente en la calle dice, la oración es poderosa, la oración lo puede, yo no vivo sin oración, y 20,000 cosas, pero entonces hablan mucho de oración, pero no hablan a quién le oran. ¿Usted se ha fijado? La oración es poderosa. ¿La oración a quién es poderosa? La oración a Obatalá, la oración a la Virgen María, o la oración a nuestros antepasados, como hacen algunos, o la oración hecha a Jehová Dios. Sí, hecha a Jehová Dios, pero entonces, ¿qué cualidades tiene que tener esa oración?
Amén. Y no me estoy refiriendo a las palabras específicas, porque también hay personas que piensan que esto es como un encantamiento. Como cuando usted coge así y ve las películas del genio, le hace y te concederé 3 deseos. Si pides 3 deseos con las palabras específicas. Y hay personas que piensan que es así. Ya no se usa mucho el periódico, pero un poquito más antes, usted miraba en la parte de atrás casi viendo el periódico, después que están las esquelas de los que han fallecido, y después de los clasificados, más o menos insertados por ahí, decía, oración a San Mateo. Y ponían a San Mateo retratado, parece que alguien sabía cómo era, pero retrataban a Mateo, lo ponían. O oración al Sagrado Niñito de Jesús. Y ponían al Niñito de Jesús un pecero así con la aureola aquí y los destellos saliendo. Entonces, cuando usted recuerda eso, lo ponían ahí en el periódico. Entonces, decía, repite esta oración al pie de la letra. Y al final decía, cuando se le conceda, porque no decía nadie, cuando se le conceda la petición, publíquela en el periódico. Eso quiere decir que la persona que lo publicó piensa que Dios le contestó la oración. Hay que ver quién fue quien le contestó la oración. Porque la Biblia no dice que le pidamos al Sagrado Niñito Jesús, ni que le pidamos a San Mateo, ni a Santa Bárbara bendita, ni a las 11,000 vírgenes, ni a ninguna de esas tonterías. Amén. Nos dice que le pidamos al Señor en el nombre, o sea, en la sustitución nuestra mediante Jesús, en el nombre de Jesús, como si Jesús mismo estuviera pidiéndole al Padre. Estuvimos explicando la semana pasada. Pero usted sabe que hay muchas personas, la inmensa mayoría de las personas dicen que oran al Señor. Personas que encontramos por ahí. Y entonces se quejan que el Señor no les contesta. ¿Ah? De hecho, esa es, como digo yo, ese es el nacimiento de todos los ateos. Los ateos no son personas que dicen que Dios no existe, es que Dios no brega con ellos. Porque Dios no me contestó, o Dios no me concedió. Son personas que no le sirven al Señor, pero piensan que el Señor se ve obligado por su reputación o porque Él lo dijo a contestarle a estas personas. Entonces se tornan en personas que tienden a no tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Con lo que es la persona que menciona aquí en Romanos capítulo 1. Decidieron no tener en cuenta a Dios porque Dios no brega. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Y muchas veces si se indaga sobre cómo es que Dios no bregó, pues yo le pedí al Señor y el Señor no me dio lo que yo quería. Pues se creen que es Santa Claus que le están pidiendo. Porque hay gente que le falta el respeto al Señor porque no le considera como Él es, no le ama como Él debe ser amado, no le sirve como Él debe ser servido y no se humillan ante Él como hay que humillarse delante del Señor. Y se les olvida que al Señor hay que pedir como el Rey y soberano que Él es. Que Él no tiene ninguna obligación, como mucha gente piensa, por error. Él no tiene ninguna obligación en contestarnos nada, sino solamente la promesa que Él nos hizo a sus hijos. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Y hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor estaba aclarando en qué estado de nuestra vida es que tenemos que estar, en qué actitud de nuestra vida es que tenemos que estar para pedirle al Señor. Amén. Muchas personas no quieren aceptar estas cosas. No estoy diciendo ustedes, personas, ¿verdad?, que no conocen al Señor. Pero, por ejemplo, si usted fuera a ir a donde un juez, como el juez que nos ilustra Lucas 18, va donde un juez y usted va allí, pues, ciudadano, caballero, ¿qué se le ofrece? Pues que yo vine aquí para que usted haga lo que yo quiero. Se para así, que yo vine aquí, pues, yo vine aquí para que usted me diga, ¿verdad? Me haga, porque yo quiero estas cosas que me resuelvan este problema. Espérese, José, un momentito, juez, estoy quedando un par de cositas aquí.
Ajá, sí, sí. Pues como le iba diciendo, para que usted me... Hay personas que van con esa fuerza de cara y esa desfachatez delante de nuestro Dios Salvador y Creador. Cuando no van ni con la misma fuerza de cara a la gente de carne y hueso como ellos aquí. Usted sabe que usted va por allí, le dan un ticket de eso, de cualquiera de esos, porque iba 3 millas más para arriba del límite y tiene que ir a la corte, ¿verdad? Del municipio aquí, del distrito. Y va allí. Y cuando usted va allí, usted no puede estar parado, sentado cuando entra el juez. Dice, párese, que ahora va a entrar el juez. Párese así, y usted se rápido respeta. Se queda tranquilo así. Y todo es, sí, su señoría, sí, señor juez. A una persona que es como usted y yo. Pues si esa persona como usted y yo, usted la respeta así, imagínense cómo usted debe ir delante de la presencia de Dios. Pero es que se nos olvida. Y muchas personas que no conocen al Señor no lo toman en cuenta. Si usted va a Juan capítulo 17, hermano, hay una oración del Señor Jesús en pro de sus discípulos y en pro nuestro también, porque nos incluye a nosotros en esa oración, como vamos a ver. Si usted va a Juan capítulo 17, verso 12 al 21, vamos a ir allí. Y luego vamos a ir brevemente a los preceptos bíblicos sobre la oración. Amén. En el nombre de Jesús. Cuando lo tenga, hermanito, se pone de pie un segundito, lo leemos y rápido vamos a la palabra de Dios. Porque si usted ora, es porque usted pretende que el Señor le conteste. Pues vamos a ver cómo nos dice la palabra. Debe estar la actitud en nuestro corazón. Vamos a comenzar leyendo esta oración del Señor Jesús, capítulo 17 de Juan, verso 12 al 21. Lo leemos todos juntos. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre Santo, bendice ahora tu palabra, y que ella, Señor, nos instruya por medio de tu Espíritu Santo, y nos permita, Padre, no solamente ser escuchado en la oración, sino tener una actitud reverente, sumisa, de un verdadero siervo delante de un verdadero rey. Te damos gracias, mi Señor Jesús. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermanito querido. Fíjese cómo el Señor Jesús, usted percibe lo que no se dice aquí en esta oración. Usted percibe que Él está completamente sometido a la voluntad del Padre. Usted lo percibe aquí. En ningún momento Él se está imponiendo. Amén. En ningún momento, ¿verdad?, está pidiendo solamente para Él. No está mal que usted pida para usted, pero aquí Él no estaba pidiendo para Él. Muchas personas piden lo que ellos entienden, necesitan ellos, bajo su criterio, que muchas veces ni bíblico es el criterio de la necesidad que ellos tienen. Imagínense. Aquí Él estaba orando por quienes iba a dejar en el mundo, que no eran del mundo, o sea, aquellos que se habían salvado por la fe, sus discípulos, amén, que iban a quedar acá cuando Él fuera, ¿verdad?, a la presencia del trono de Dios. Pero a la misma vez estaba pidiendo cosas específicas, fundamentales que necesitaban. Fíjese cuando dice verso 17, muchas veces lo citamos, ¿verdad? Lo entresacamos y no leemos lo que está antes y después, pero muchas veces lo podemos explicar correctamente, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Y nos ilustra que nuestra vida es santificada realmente al vivir en la palabra del Señor. ¿Qué es santificada? Pues al vivir en la palabra del Señor, cada día nos apartamos de este mundo donde vivimos, del efecto del mundo en nuestra vida. Y el Señor lo aclara bien muchas veces aquí. Mira, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Pues yo estaba en el mundo, pero yo no era del mundo tampoco. Amén. Así que nosotros somos de la misma forma. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos entre el mundo, pero no somos del mundo. Estamos para hacer la luz del mundo. Amén. Y el Señor Jesús en el verso 20 pedía específicamente por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, y eso nos incluye a nosotros. Porque por el testimonio escrito de estos varones de Dios es que nosotros conocemos la verdad de Cristo Jesús hoy. Amén. Y nos ilustra las expectativas, ¿verdad? Comienza a ilustrar las expectativas, no solamente la de la sumisión, sino la de pedir al Señor cosas que son relevantes para Él. A veces uno piensa, y las cosas que son relevantes, que le importan al Señor, ¿cómo son relevantes para mí? Si las cosas del Señor no son relevantes para mí, entonces hay un problema en nuestra vida. Si usted se pone a pensar bien, ¿verdad? Porque nuestra mente debe ser como la mente de Cristo. O sea, estuvimos diciendo el domingo pasado que nuestra oración se hace en el nombre de Jesús. O sea, como si el mismo Señor Jesús estuviera pidiéndola. Solamente que son nuestras palabras moduladas por el Espíritu Santo, no las de Él. Pero el Padre las ve como si fueran las de Él, o las quiere ver como si fueran las de Él. Por lo tanto, debemos pedir como el Señor Jesús pediría, porque el interés del Señor Jesús debe ser el mío. Amén, todo el tiempo. Cuando estamos desconectados y nuestra mente y nuestro corazón no está de acuerdo a las verdaderas cosas importantes que son las que debemos tener en una oración, entonces no es el Señor el que tiene que corregirse ni adaptarse, somos nosotros. Así que cuando la señora de la parábola insistía e insistía e insistía e insistía, uno pensaría, amén, que el Señor, no importa lo que pidamos, después que se lo pidamos mucho, Él lo contesta. Pero eso no es lo que quiere decir la parábola. Primero tiene que ser correcto y de acuerdo a lo que Dios espera, a lo que nosotros pidamos. Pero eso no quita la insistencia. Amén. No solamente es que se justifique, sino que demostremos nuestra fe pidiéndole al Señor insistentemente. Y Él no se enoja por ello. Amén. Él no se va a enojar por estas cosas. ¿Te recuerda ya a Gedeón? Cuando el Señor lo mandó contra los madianitas. ¿De acuerdo? Él dijo que él iba a ir con un poquito del ejército, no con todo el mundo. Y él le preguntó al Señor, ¿verdad?, que le mostrara una señal. Ya el Señor se lo había dicho una vez. Y él le pidió una señal al Señor. La señal de la piel, aquella, de lo que llaman el vellón. A veces uno piensa un vellón y piensa en uno de 5, porque así decimos nosotros acá, pero un vellón era un pedazo de piel, ¿verdad? Entonces él lo puso sobre la tierra, la grama. Usted sabe que el rocío, el sereno, como decimos nosotros, cae de noche. Y el sereno cae en todo. Pero el sereno, pues, cayó en todos lados. La señal era que el sereno cayera en todos lados, pero en el vellón no. ¿Quién puede hacer una cosa así? Solamente un milagro de Dios. Pero entonces después él le dijo, Señor, que el Señor lo hizo así, confirmando que le había dicho, ve con las poquitas personas a batallar y yo te voy a dar la victoria. Y él le dijo, no se enoje mi Señor, porque le voy a pedir otra cosa más. Vamos a hacerlo al revés ahora. Que el sereno caiga en el vellón y en el resto de la tierra no. Pero la parte más curiosa que le dice, no se enoje mi Señor. El Señor no se va a enojar. Porque muchas personas pensarían, ay, este Gedeón, qué poquita fe tenía. ¿Para qué tiene? Si hubiera sido yo, a lo mejor no te hubieran dado el chance. Si hubiera sido tú. Vamos a ponernos los zapatos de Gedeón. Gedeón quería orar a nombre de Jehová. Y él quería estar bien seguro.
Que si el Señor pudo hacer un milagro de una forma, lo puede hacer al revés también. Y entonces el Señor le confirmó de esa otra forma también. El Señor no se enojó con él. Al contrario, vio que él quería estar seguro que él había entendido lo que el Señor le había dicho ya 3 veces. El problema no es que el Señor cambie las cosas, es que nosotros las entendamos bien. Si nosotros necesitamos a veces 3, 4 veces para entender las cosas, pues no pienso yo, y pidiéndoselo al Señor no pienso que Él esté malo. Amén. Lucas capítulo 18, en la parábola de la viuda y el juez, ciertamente apoya el que nosotros podamos pedir insistentemente al Señor. Pero no basta la insistencia. Una de las cualidades que debemos tener nosotros en nuestro corazón, y no es la cualidad de la oración, es la cualidad de nuestro corazón, lo que vamos a hablar ahora. Amén. Es las cualidades del que ora. Porque es que las oraciones no tienen cualidades necesariamente, las oraciones son palabras. El que habla la oración o ora al Señor con esas palabras, ese es el que tiene que tener su corazón preparado. ¿Se acuerdan? Porque hay personas que piensan que es que las oraciones son, no nosotros, ¿verdad? Pero otras personas piensan que las oraciones es como un encantamiento. Si tú dices las ciertas palabras en cierto orden, cierta cantidad de veces, como eso es como si fuera las cajas fuertes, que tú haces 3 para allá, 2 para acá, pasa dale aquí, para acá, párate aquí, sopla para allá y abre la palanca. Hay personas que piensan que es así. Nosotros, gracias al Señor, que le hemos conocido, sabemos que no es así. La oración en sí no tiene poder ninguno. ¿No? La oración poderosa, la que es contestada, es aquella que está basada orando al que puede contestar la oración, a nuestro Dios Padre, que es el que tiene el poder para contestarla, hecha en el nombre de Jesús, o sea, con las cualidades como si su mismo Hijo le estuviera pidiendo. Por lo tanto, eso dicta cómo debe estar nuestro corazón. La primera cualidad es ser sincero, hermano. Ser sincero. ¿Qué pasaba con los fariseos? El mismo fariseo que se nos ilustra después de la parábola de la viuda y el juez. Dice que descendió un publicano y descendió un fariseo a orar al templo. Y que el fariseo, como quien dice, oraba consigo mismo, ¿verdad? Diciendo todas las cosas buenas que él hacía para el Señor. Y el publicano tirado en el piso, no se atrevía ni levantar la vista y se daba golpes en el pecho de la forma correcta, diciendo: Señor, ten misericordia de mí porque yo soy un pecador. Hay que ser sincero. Los fariseos, el mismo Señor Jesús los ilustraba, como que les gustaba pararse en las esquinas de las calles a orar en público para que todo el mundo los viera. Decía, de cierto les digo que ya ellos tienen su recompensa, como quien dice, la recompensa no es que Dios va a escuchar su oración, la recompensa es que ellos querían lucirse, pues ya se lucieron. Y no sacarán más nada que lucirse. Por lo tanto, la sinceridad es primer requisito para nosotros poder entrar a la consideración del Señor. Si usted va a Juan capítulo 4, verso 24. Porque este verso famoso que sabemos, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y eso implica, amén, la sinceridad de nuestro corazón. O sea, implica ser guiados por el Espíritu Santo en la adoración. Y la adoración no es postrarse solamente, la adoración es nuestra vida entera, ¿verdad? La vida entera del creyente debe vivirla gobernada por el Espíritu Santo que Dios nos dio. Y debe estar basada en la verdad, como decíamos, en la palabra de Dios. Amén, en el Logos, en la palabra de Dios. Así que, si nosotros caminamos en integridad con el Señor, en sinceridad, entonces nuestras oraciones están puestas para ser contestadas, mi hermano querido. Amén. La oración al Señor tiene que ser como lo que es, que no hay nadie más que pueda atender tu necesidad. ¿Sabe qué? Porque hay muchas personas, no nosotros, hay muchas personas que les gusta tener plan A, plan B, plan C, plan D, varias opciones. Hay gente que dicen, pues yo tengo que tener, ¿verdad?, mi primera opción y tengo siempre 2 o 3 opciones más. Como dice el puertorriqueño, por si acaso.
Because you never know. Como dice, ¿ve? Entonces, piensan que de esa forma se va a tratar con nuestro Dios creador. Y todo lo contrario. Nosotros los creyentes tenemos que apartarnos de ese folclore que está en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Pero eso que está en el mundo, lo dicen tanto y permea tanto y lo vemos tanto que corremos el peligro de pensar. Usted dirá, jamás yo pensaría, pastor, que yo tengo otra opción que pedirle que no sea al Señor. Amén, gloria a Dios por eso. Pero por eso digo, mantengámonos apartados de esta influencia del mundo. Tenemos que pedirle al Señor con sinceridad. Salmo 42:1 decía, como el siervo brama, usted recuerda esa porción, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Usted se fija la actitud del corazón de este que está. Esto es una oración del que está queriendo hablar con el Señor, intimar con el Señor. Él está confirmando aquí que toda su necesidad, el único que la puede suplir es Jehová. Nadie más la puede suplir. Pues si es Jehová, a Él solamente le vamos a pedir. Amén. Y tenemos que ser sinceros en nuestra petición. Si usted recuerda en Marcos capítulo 7, ¿se acuerda que allí nos menciona a la mujer sirofenicia? ¿Se acuerda? La de los perritos. ¿Se acuerda aquello? Dicen, ay, el Señor le ha dicho perrito a esta señora. Uy, qué fuerte. Voy a buscar aquí Marcos. Se veía que el Señor no era puertorriqueño, ¿verdad? ¿Por cuánto le dice eso de esa forma a uno, verdad? Y nosotros no lo podemos entender porque, ¿sabe qué pasa con el puertorriqueño? El puertorriqueño, en el contexto del mundo de Puerto Rico, es aparentoso. ¿Sí? ¿Sabe lo que es aparentoso, verdad? Que a veces tendemos en nuestra cultura a no decir la verdad, porque, pues, yo sé que la Biblia me dice que diga la verdad, pero, pues que la diga otro y yo la escucho. Si hay que decir la verdad, que la diga otro, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Ve? Porque muchas veces se cae mal, se cae pesado, y no queremos caer pesado ni caer mal, queremos todo el mundo bien, everybody happy, holding hands. Los puertorriqueños somos así, queremos todo el mundo tranquilo. ¿Sabe una de las cosas que más chocaba cuando nosotros en mi trabajo anterior interactuábamos con personas de Israel? Es que ellos decían las cosas raspados. Y muchas veces los muchachos que trabajaban en mi grupo venían a mí a darme la queja. Hablé con Isaac allá. Isaac me dijo tal cosa, y dando a entender de que yo no estaba haciendo las cosas correctamente. Y digo, no, dando a entender no. Él te lo dijo raspado. Pues qué bueno que te lo dijo porque avanzó. Ya te estás poniendo del lado de él. No es poniéndome del lado de él. Chequéate, vamos a verlo a ver. Lo que pasa es que tú te sientes mal porque te sacaron los trapitos al sol, como decimos nosotros. Pero chequéate a ver si él dijo algo que era embuste. No dijo él que tú dijiste que tú ibas a estar listo para la semana que viene y que ya estamos esta semana. ¿Y qué pasó? Que no está listo. Pero es que él no entiende. No, está bien. Ahorita le explicamos a él. Pero es verdad que tú estás una semana tarde. Por lo tanto, cuando tú ibas a hablar con él, tienes que reconocer, no puedes ir haciéndote el bobo como que no estás tarde. Tienes que empezar primero, mira, yo estoy tarde y este es mi remedio, esto es lo que vamos a hacer. Tienes que irle con un plan, no puedes ir con el lloriqueo de que el ay bendito, porque allí no hay ay bendito. Ya lo veo, decía, ¿sí? Entonces decíamos, nosotros siempre en esta cosa de, somos todos en un mundo y muchas culturas, pues vamos a adoptar lo bueno de las culturas y vamos a dejar lo malo. Pues ahí está lo bueno de esa cultura. ¿Ves?
que como decimos en Puerto Rico, ellos no saben mucho, pero avanzan, como dice, te dicen las cosas así, raspadito. Y te dicen las cosas raspado y todavía es amigo tuyo. Y eso nosotros acá no lo podemos entender. Sí. Como que el amigo tuyo es el que tiene como 4 toldos en el baúl para tapar el cielo con la mano cuando te ve. Que tirar la toalla, o tiene muchas toallas para tirarlas a nombre de mi amigo. El asunto de estar tirando la toalla es que muchas veces faltamos en decirle al hermano o a la hermana, ¿verdad?, las cosas que son necesarias para su caminar en Cristo Jesús. Y muchas veces por, ay, no me atrevo, ay, déjalo así, ay, bendito, pues no las decimos. El Señor Jesús le habló claro a esta señora. Si usted va a Marcos 7, vaya para que usted vea. Marcos 7:24 dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Por ahí dirían, está fuerte lo que le dijo el Señor, ¿verdad? Y es verdad. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La señora le salió insistente. Ella no dijo que no era perrillo. Perrillo yo. ¿Qué fuerza? ¿Qué tú te crees que no era verdad? Yo sí, yo soy perrillo. En el asunto étnico de aquellos tiempos, lo que quería decir el Señor era, el Señor vino a lo suyo. O sea, Él vino primero a su pueblo. Cuando el Señor mandó los 70 de 2 en 2, dice, no entren a ciudades de samaritanos ni nada, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso se refería a Él como los hijos. De más está decir que se comprobaría que a los hijos, a los suyos, Él vino primero, pero esos hijos, esos suyos, no le recibieron. Pero eso es otra cosa, hermano. Como quiera, el énfasis era primero en ellos. Después vienen más a los que le recibieron. Amén. A los que creen en su nombre. Pero Él vino primero a los suyos, a esos hijos. Y eso lo vemos apoyado por la palabra en el Antiguo Testamento. Así que lo que le quería decir era, mira, yo tengo primero que ir a las ovejas de Israel. Porque no puedo el pan de vida que es para las ovejas de Israel, dárselo a las que no son ovejas, a los perrillos. ¿Ves? Como quien dice, no puedo, porque no es lo correcto. Pero fíjese, hermano, ¿en qué región estaba el Señor? En la región de los perrillos. ¿Ves? Porque dice que fue a la región de Tiro y de Sidón, en lo que sería hoy, es completamente fuera del territorio de Israel. ¿Qué pretendía Él encontrar allí? Posiblemente encontraría ovejas perdidas de la casa de Israel viviendo allí, pero la inmensa mayoría iban a ser sirofenicios, o de Tiro, o de Sidón, griegos, con esto, o una mezcla de todo, como vemos aquí. No eran judíos. Por eso esta señora, cuando vio que el Señor estaba allí, vio que el único que podía suplir su necesidad era el Señor. Y fue, ni corta ni perezosa. Dice, Él le rogaba, y con la palabra rogaba, da la impresión, si usted la mira, que ella seguía, insistía. Quizá al principio cuando fue a entrar a la casa le dijeron que no entrara, y ella se metió y insistía. Es como si fuera, a mí yo la veo ahí, parece como una fotocopia de la viuda, en la forma que está redactado. Le rogaba. Y el Señor parecía como que no le iba a hacer caso, pero el Señor estaba probando la fe de esta señora. El Señor nos puede decir la verdad a nosotros, y la verdad es la verdad. Habían ovejas
hijos y habían perrillos. Él no decía que él no iba a contestar la oración de los perrillos. Él decía que primero él estaba para los hijos y después para los perrillos. Eso fue lo que dijo. Y ella lo captó enseguida. Ella lo captó y dijo, eso mismo, pero los perrillos podemos comer. Después que los hijos han comido, siempre queda algo. A eso le llamaban en Puerto Rico la vergüenza, ¿verdad? Siempre queda algo. Pues cuando vayan a limpiar la mesa, esas migajas, yo abro la boca y tú me las das a mí. Y con eso yo me voy a saciar también. Amén. Honrando al Señor, reconociendo que el único que podría suplir su necesidad era Él. Y entonces Él le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea, ella fue bien sincera. Habló al Señor. De sinceridad en su corazón. Ahora, no basta ser sincero solamente, porque hay mucha gente malandra por ahí, como dice, que son sinceros. Hay gente que no conoce al Señor que son sinceros, pero la sinceridad, amén, no habla de nuestra relación con Dios necesariamente. Es una cualidad que el Hijo de Dios y la hija de Dios debe tener. Tenemos que ser humildes también. ¿Está viendo? Tiene que estar acompañada de humildad. Yo pondría muchas veces la humildad primero que la sinceridad. Porque cuando nos humillamos delante del Señor, ¿verdad? Eso quita tantos obstáculos de nuestra vida. No solamente de nuestra relación con el Señor, aún de nuestra relación con todos, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos manda que debemos considerar a todos como superiores a nosotros mismos. Amén. Como nosotros como servidores, como esclavos de los que nos rodean, no al revés. Amén. ¿Cuánto más entonces en nuestra relación con el Señor? ¿Por qué tenemos que ser humildes delante del Señor? Porque es que orar y pedirle al Señor es un privilegio. No es un derecho que usted tiene, es un privilegio. Todo lo que usted tiene respecto al Señor es un privilegio. El Señor le salvó a usted, no porque usted se lo merecía. El Señor le salvó porque Él le privilegió a usted. Tuvo misericordia de usted y de mí para salvarnos. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a Él, delante de Él en oración, y respectivamente que seamos coherederos con Cristo, porque lo somos por la fe, eso no quita que nosotros seamos esclavos del Rey. Y el esclavo pertenece al Rey. El Rey lo compró con su sangre. Y el Rey va a escuchar la oración del esclavo siempre y cuando el esclavo vaya en humildad. Por eso es que es tan contrario lo que se enseña mundanamente en muchos círculos cristianos hoy día, de eso de declarar. Yo me declaro sano. Ese es en inglés le llaman el name it, claim it, Yo me declaro sano. Mire, qué arrogancia es esa de usted. Usted no puede decidir nada que va a pasar en los próximos 3 segundos con su vida. ¿Cómo usted se va a declarar sano? O Señor, a veces dice, Señor, yo demando, yo exijo. Que usted exige, que usted demanda, pero si usted es una hormiga, aplastar la cajetera, usted tiene que estar demandando ni nada. Hay gente que se le va, y esta es la doctrina de demonio que persiste. Por eso es que la doctrina de demonio hay que llamarla por su nombre. Cualquier doctrina que no sea bíblica, que pretenda enseñarle a usted cómo relacionarse con Dios y no está en la Biblia, es doctrina de demonio, ¿qué más se la pudo haber inventado? Que no era el demonio para confundirle. Y piensa que usted está en relación con el Rey de Reyes, y cuando llega la verdad, es para el lago de fuego que va. Por eso me dirán en aquel día, pero en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no fuimos y alimentamos a aquel y ayudamos a aquel otro. Y decir, pero sí, yo no los conozco a ustedes, por más cosas lindas que hayan hecho. Los ilustra que hay muchas personas que van a estar engañados porque no han creído en el Cristo bíblico ni le sirven. Y hoy en día, aquí en Puerto Rico, eso se ha regado como pólvora. Ese asunto de, ahora voy a entrar en la presencia del Señor a fuerza de canciones. A fuerza de canciones, y ponen luces y humo y todas estas cosas. Y no se canta menos de 1 hora. Y cantan y cantan. Eso es como si estuvieran llamando a una de las potencias. Hay que llamarlo. Se parece a los profetas de Baal,
que Elías se burlaba de ellos, decía, sigan, griten duro, porque es que a lo mejor está sordo y no oye, a lo mejor está trabajando o duerme, porque es Dios, él está cansado, ¿verdad? Y se burlaba de ellos, porque hay personas que piensan que voy a cantar hora y media, y después que hayamos entrado a la presencia del Señor, entonces empiezan a declarar que ellos son estos, son los otros, o que yo quiero esto y yo quiero aquello. ¿Qué es eso? ¿De dónde han salido con todas esas cosas? Que no sea doctrina de demonios. Que el Señor nos manda no es a preparar el camino a la presencia del Señor a fuerza de cántico. Usted puede cantar, pero eso no es lo que abre la puerta del Señor. Ni lo que abre la puerta del Señor tampoco es que usted declare y usted diga, mira para allá, que arrojado, que valiente es mi hijo, cuando Él me dice a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Qué cabeza cabe eso? La palabra del Señor, sin embargo, nos ilustra que tenemos que ir con humildad. ¿Se recuerda la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cómo estaba el publicano? Tirado en una esquina del templo, que si seguía más para afuera se salía del templo. Yo me lo imagino. Él tirado en una esquina, que no se atrevía a levantar la cabeza, de tan humillado que estaba delante del Señor por su pecado. Ya vamos a hablar de eso ya mismo. Estaba así. Decía, ay Señor, Él no decía nada más que, Señor, mira que soy un pecador. Mira que soy un pecador. En otras palabras, Señor, perdona mi pecado. Él estaba humillado delante del Señor. ¿Qué es lo que quería el publicano? Que Dios lo justificara, que Dios perdonara su pecado. Y el mismo Señor Jesús dice, ese se fue para su casa justificado antes que el otro, porque el otro ya entendía que estaba justificado. El fariseo decía, casi, mírenme a mí. Dice, que yo no necesito ni orar con Jehová, porque oro conmigo mismo, porque yo mismo soy self-service. Básicamente es lo que estaba, el Señor lo estaba diciendo a sí mismo, oraba consigo mismo. ¿Cómo es posible que alguien esté orando con yo? Yo oro con yo, conmigo. ¿A quién tú le oras? A mí mismo. Casi, ¿verdad? Si uno se fuera a ilustrar, ese jocoso dice, tiene las pastillas por ahí para dárselas. Porque él dice que él ora con él mismo. ¿Y cómo él espera que le conteste las cosas a él mismo? Si él mismo tiene necesidad, él mismo se lo va a contestar, será Superman. Las pastillitas yo se lo doy a ver si se queda tranquilo y entra en juicio. Una galleta del espíritu la que necesita, pero no de esas cookies, sino una bien dada. A ver si coge vergüenza. Hay personas que son así. Mire, hay que ir humillado delante del Señor. Que mucho trabajo da humillarse, ¿verdad? Pero ¿no le parece a usted? No sé si usted lo ha experimentado. Cuando usted se humilla y se acostumbra a humillarse y vive humillado, es como que si la cosa más dulce y más apacible del mundo. ¿Ven? Tranquilo, con calma. Usted pone todo en la mano. Eso es lo que estriba. Esa es la humildad va atada con la paz de Dios y con la paciencia y con la longanimidad. Todo esto es fruto del Espíritu. Cuando usted se humilla, le da la oportunidad que el Espíritu trabaje en su vida. ¿Y qué usted cree que va a hacer el Espíritu cuando usted lo deja trabajar en su vida? Amén. Produce el fruto del Espíritu en su vida. Amén. O sea que lo primero empezar es estar humillado y ser sincero con el Señor. Amén. Para que el Señor entonces esté en posición de escuchar nuestra oración. Bendito sea el Señor. Después de ello, ¿cómo estaba el publicano? Además de humillado, arrepentido también. Nosotros siempre tenemos que venir delante del Señor en arrepentimiento. ¿Te recuerda el pródigo? Lucas capítulo 15. Ay, el pródigo era digno de pena. Sí, digno de pena al final. ¿Usted no lo ha pasado así? ¿Usted no ha visto un viejito de 90 años en una sala de espera? Ay, bendito. Míralo ahí, vino solo.
vino en transita, la familia ni lo trajo, ¿verdad? Gloria a Dios por transita, pero no tenía ni familia que lo llevara. Ay, no lo llaman. Ay, Dios, y en la casa estará alguien esperándolo. Ay, óyelo, es que es viudo. Ay, Dios, y los hijos. Ay, qué hijos malos, cangrimanes que son. No lo vienen a ayudar. Y ahí empieza la historia. Entonces uno empieza a hacer la historia del viejo sin conocerlo. Y le cogemos pena porque lo vemos viejo. Pero si usted le da rewind a la película, hace, y lo pone cuando tenía 20 años y dice, ¿y quién es ese demonio que está ahí? Mira si tiene la misma oreja, la misma nariz que ese es el viejo. Yo nunca hubiera pensado. Cuando uno lo ve viejo, piensan que eso es un cantepan. Y muchas veces no tomamos en cuenta las malandrinerías del viejo. Y se cumple lo que dice la palabra. Estamos hablando de eso esta mañana. Tenemos que hacer con los demás como nosotros queremos que ellos nos hagan a nosotros también. Amén. Si usted quiere al final, si el viejo quiere al final, que a él le cambien el pamper, pues que el viejo cambie pamper cuando es joven y tiene sus hijos también. In more ways than one. Amén. Que críe y ame a sus hijos. Y si al final el viejito hay que cambiarle el pamper, pues habrán hijos de más para cambiarse. ¿Oyó? ¿Qué tiene que ver eso con la oración? Bueno, tiene que ver con la humillación y con el arrepentirse. El pródigo lo hizo mal. El que ve la historia del pródigo, en el momento que él dice y se presenta de nuevo delante de su padre, ay, bendito, ay, mira ese muchacho, ay, se ve que hace meses que no come, mira esas uñas llenas de tierra, ay, quemado y achichajado del sol, mira para allá, le hacen falta como 3 recortes a ese muchacho, está irreconocible, ay, bendito, diré un puertorriqueño, ay, bendito, ay, 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 qué cosa más triste. Pero si usted toma en cuenta la historia completa, dice, sóbate, porque eso fue por tu pecado. Nadie te mandó a pecar, cabezón. ¿Qué fue lo que desató la misericordia del papá con el pródigo? Que lo vio en necesidad. Que no es la pena. Lo que nosotros no queremos es la pena del Señor. Nosotros queremos la misericordia del Señor. No la lástima del Señor. Lástima la puede dar cualquiera. La misericordia del Señor. ¿Cómo nosotros desatamos la misericordia del Señor? Cuando tú vas arrepentido. El hijo le dijo en el verso 21, capítulo 15 de Lucas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le dijo la verdad. First things first. ¿Ok? ¿Usted sabe otra cosa que le gusta en Puerto Rico a la gente? Aquí no ha pasado nada. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba aquí, como decía la canción. ¿Ok? Allá le dice 40,000 barbaridades a alguien y, ay, hace 5 meses no le hablo, pero me lo encontré y pues le compré un refresco y le compré 3 rellenos de papa aquí al lado. Pues nos comimos los rellenos de papa allí y pues, poco a poco nos hemos ido arreglando. Ah, sí, te has ido arreglando sin decir que tú lo ofendiste y sin pedirle perdón. Hay personas que son así. Ay, porque meten las patas, pero no les gusta después el momento difícil de humillarse y arrepentirse. Y se están perdiendo la bendición de reconciliarse. Pero si tú no reconoces tu falta y no te humillas, no puedes restaurar la relación con esa persona. Imagínate con el Señor, ¿cómo será? Usted sabe que por eso es que el Señor, y mucha gente, no se salva, precisamente.
Eso es lo que quiere decir Juan capítulo 3. Si te has fijado, la gente dirá, pero si el Señor amó al mundo, ¿y por qué el mundo no se acaba de salvar? No basta con el amor de Dios. El amor de Dios y su obra es fundamental. Pero eso no es lo que va a salvar a la persona solamente. Muchas personas preguntarán, ¿y por qué la gente no se salva? Y Juan dice claramente, no es que no se salven, es que están condenados ya. ¿Por qué? Dice el verso 19, capítulo 3. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, es que le gusta hacer lo malo. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, no le gusta la luz, aborrece la luz y no viene a la luz para que no se vea que lo que le gusta es la poca vergüenza. Estamos transcribiendo esto a puertorriqueño, ese idioma que nosotros hablamos aquí. Y las personas están hooked on sin, o sea, están adictas al pecado. Y están tan adictos que no quieren dejar el pecado porque les gusta el pecado. Y el Señor le dice, hay un camino más excelente que el pecado. Yo morí para vencer el pecado que te tiene esclavizado y que te va a condenar por la eternidad. Sí, pero es que a mí me gusta demasiado el pecado. Y por eso es que la gente está condenada. Dice el 21, sin embargo, el que practica la verdad viene a la luz. Que quiere estar en la verdad viene a la luz. Para que se confirme, sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que el arrepentimiento es fundamental. Si yo lo pondría en ese orden, la humildad de nuestro corazón nos lleva al arrepentimiento, al reconocer que antes de hablar con Dios, tenemos que reconocer nuestro pecado y nuestra condición. Aun cuando hayamos sido salvos. Porque ¿qué piensa usted? ¿Que desde que usted se salvó no peca? No. En el diario, recuérdese que estábamos diciendo el domingo pasado, el ir caminando con el Señor todos los días. El ir orando constantemente. Usted va hablando con el Señor todos los días. Eso es orar sin cesar. ¿Verdad? Que si hay unos momentos que usted pueda sacar un tiempo de super quality time, todo callado, todo tranquilo, con la luz correcta, la temperatura correcta, cero gritos y cero interrupciones, cero celulares. Si se puede eso muchas veces al día, gloria a Dios, pero muchas veces no se puede. Eso no le va a impedir orar. Pero en la forma que usted hablando con el Señor, usted debe siempre estar listo para hablar con el Señor. Por lo tanto, nuestra vida no es que ahora yo me voy a arrepentir, es que usted debe vivir arrepentido. Ahora es que me voy a humillar. Déjame prenderle el botón de humillarme. No, usted debe vivir una vida sometida y humillada al Señor. Por eso le digo, estas cosas no es que usted debe decir, bueno, en media hora voy a orar. Déjame sacar la lista de cotejo. Voy a ser sincero, check. Voy a ser humilde, check. Voy a estar arrepentido, check. No, no es así. Todas estas cualidades deben estar y estas actitudes deben estar en nuestro corazón ya. Dicho sea de paso, usted no las tiene en su corazón y usted no es de esta forma porque usted va a orar, es porque usted quiere agradar al Señor. Amén. Si usted va viviendo y va caminando con el Señor, agradando al Señor en todo, obedeciéndole, humillándose delante de Él, viviendo arrepentido, pidiéndole al Espíritu Santo que le guíe, que le muestre, que le redarguya, usted siempre está listo para hablar con el Señor. Y por eso es que la palabra dice, ore sin cesar. Porque la pretensión de Dios es que usted siempre esté preparado para orar. Es lo mismo que, déjame prepararme porque voy a dar testimonio. ¿Pero qué es eso de prepararse para dar testimonio? Si usted está dando testimonio todo el tiempo. Querrá decir, déjame siempre dar buen testimonio. Gloria a Dios, porque el testimonio, usted es un libro abierto, usted siempre está prendida. La cámara encima de usted está prendida todo el tiempo. Todo el mundo le está mirando y el Señor le está mirando todo el tiempo. Eso no es que decir, Señor, no me mires ahora porque ahora no voy a dar buen testimonio, mírame después. Y al mundo tampoco dice, no me mira ahora que hoy vengo encendido. No,
Usted tiene la cámara del mundo encima de usted para dar testimonio de que usted es de Cristo. Pues si usted va caminando con Cristo, acepto a su voluntad, a la voluntad de Cristo, pues entonces usted está preparado para orar. Pero estamos resaltando estas cosas porque estas son las cualidades que tienen que estar en el creyente, el que está lleno del Espíritu, no solamente para orar, usted se tiene que haber dado cuenta de eso, sino para que nuestra vida sea de honra al Señor, amén. Así que estas cosas deben fluir naturalmente, amén. Por eso digo, son disciplinas del creyente. Como usted crea el hábito fortalecido y guiado por el Espíritu de humillarse, de arrepentirse, pues ya eso va llegando en su vida constantemente, amén. El otro, cualidad, obediencia. ¿Cómo podemos pedirle al Rey si no le somos obedientes? Amén. Juan 14, donde el Señor lo dijo, sabemos este verso. Si me amáis, ¿verdad?, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Ligado al contexto. Juan 14, 14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno aparece porque en la Biblia le pusieron una perícopa y se hace un párrafo. La promesa del Espíritu Santo, si lo dicen en su Biblia, antes del verso 15, ¿verdad? Pero que hay una división, que son temas diferentes. No. A veces lo ponen para intentar resumir lo que está hablando en la mayoría del tiempo del verso 15 en adelante. Pero si usted le quita la perícopa, o sea, el subtítulo, que no está en el texto bíblico, esos son añadidos por personas que quieren ayudar. Pero si usted lo quita, el verso 15, 14, 13 y todo eso pertenecen a lo mismo, hermano. Está en el mismo contexto. Si usted pide algo en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Como que dice, los que piden en mi nombre son los que me aman y guardan mis mandamientos. Es parte de todo lo mismo, no son cosas separadas. Por eso que muchas veces es conveniente citar un verso, un versículo. Pero usted tiene que estar seguro que usted recuerda el contexto del verso. Amén. Recuérdalo ahorita. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es el contexto de ese verso, Juan? 17 y 17. Oh, el Señor estaba intercediendo por nosotros, porque Él iba a ir al Padre después que ascendiera al cielo, después de su resurrección y su muerte. Y Él estaba intercediendo por nosotros. Y Él quería que nosotros estuviéramos santificados en su verdad. Ese es el contexto. ¿Y aquí cuál es el contexto? De pedir en el nombre del Señor para que Él lo haga. Que hay que amarle también. Hay que obedecerle. ¿Cómo se demuestra que nosotros amamos a Dios? Obedeciéndole. ¿Cómo demuestra el hijo que ama a su papá? Obedeciéndolo. Ya, sencillo, eso no hay ni que darle mucha vuelta. Pero ¿qué pasa con las personas que andan en el mundo? No obedecen al Señor, pero oran y pretenden que, yo no sé qué cabeza cabe, pretenden que el Señor conteste su oración. Es completamente increíble. Por eso es que dicen, el Señor no bregó conmigo. Como si eso fuera el pana que está en la esquina que brega. Señor, primero hay que ser su hijo y su hija. Y antes de haber sido su hijo y su hija, ha habido que humillarse, arrepentirse, amén, y pedirle perdón al Señor. Para entonces entrar en una relación de padre e hijo. Y entonces empezar a caminar con Él, haciendo su voluntad, con el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, para que entonces Él conteste nuestra oración. Pero las personas tienen todo el orden completamente al revés. Así que obediencia es el otro. Fe. ¿Cómo usted va a pedir sin fe? ¿Se acuerda en Santiago? Santiago empieza su carta hablando de esto. Hay gente que dice, es que Santiago habla de 1000 temas. Como que sin ton ni son. ¿Cómo que sin ton ni son? Si es la palabra del Señor. Mire, pida con fe, pero pida que con fe. En el verso 5 dice, si a alguien de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él la da abundantemente
y sin estar sacando las cosas en cara, que es lo que quiere decir sin reproche, y le será dada. Pero, dice el 6, pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ya te ve las olas, ¿verdad? Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las olas no deciden para dónde van, son llevadas, ¿verdad?, para donde el viento va. Dice, no piense que el que sea como las olas del mar, que hoy tiene fe y mañana no, que quien haga recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que estar confiados plenamente que lo que estamos pidiendo el Señor nos va a contestar. Tenemos fe en Él. ¿Y cómo usted puede estar seguro que el Señor le va a contestar? Porque muchas veces, pero ¿y cómo yo puedo tener fe y si yo estoy orando mal? Pues estamos diciendo hace un rato y lo dijimos la semana pasada, ¿cómo usted ora bien? Pues estamos hablando de la condición de nuestro corazón. Esa es una. Lo otro, usted tiene que pedir como si Cristo mismo estuviera pidiendo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora, algo que hay que explicar. El Señor Jesús le oró al Padre en el nombre, en su nombre, Él mismo orando. Y el Padre no concedió su petición. ¿Usted recuerda esa, verdad? Padre, si se puede, pasa de mí esta copa. Fíjese cómo Él le dice, yo declaro que pasa la copa. Y yo, no, yo, si se puede, pasa de mí esta copa. Pero no se podía. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que Él muriera para salvarnos. Pero aún en su misma humanidad, Él sabía lo que le iba a pasar. Y Él le pidió así al Señor, pero no era la voluntad de Dios hacerlo así. ¿Quiere decir eso que el Señor algunas oraciones no las contestará como nosotros queremos? Sí, cierto. Pero imagínese que sea que usted ore y el Señor no le conteste ninguna, porque usted va con la actitud incorrecta, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos pedir, y aún en nuestra propia imperfección, no estoy diciendo que el Señor sea imperfecto, sino que en ese caso específico la voluntad de Dios no era esa. En este caso, con nosotros, pueden haber oraciones que el Señor conteste, no. El Señor siempre va a contestar la oración, conteste, no. Pablo tenía un buen argumento. ¿Usted piensa que Pablo no andaba humillado en arrepentimiento y en fe, un hombre de Dios? 3 veces le he pedido al Señor que quite de mí el aguijón en la carne. Allá en 2 Corintios lo vimos, ¿te recuerda, verdad? Y el Señor me contestó y me dijo, te contesté hace tiempo ya con mi gracia. Básicamente fue lo que le dijo el Señor. Con mi gracia ya es suficiente. O sea, la gracia que yo te mostré desde que yo te salvé aquel día que ibas a Damasco a hacer lo malo, y yo tuve misericordia a ti, ya con eso da y sobra lo que le estaba diciendo. Como que dice, la debilidad tuya, ese aguijón, que muchas veces pensamos que podía ser algo de los ojos o algo así, era un problema de salud, algo tenía. Y él pensaba que sin ese problema de salud, ¿cuánto más obra podría hacer por el Señor sin esa limitación, verdad? Es algo que te dice, pues mira, es cierto, según el hombre, según Pablo. Pero el Señor difería, por eso no contestó su oración. Él dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, como tú realmente eres poderoso en el Evangelio, es cuando tú eres débil. Entonces, ¿no lo iríamos a hacer nosotros también? O sea, ¿era Pablo nada más el que era poderoso en el Evangelio cuando era débil? Pues y nosotros también. ¿Amén? Que muchas veces pueden haber oraciones que le pueden hacer todo el sentido a usted. Pero el Señor, todo sabio, difiere. Okay. Pero lo bueno es eso, no va a pasar con todas las oraciones, hermanito. Por eso Él decía, Él lo va a contestar. Amén, en nombre de Jesús. Otra, además de la fe, con esto vamos a ir resumiendo. Tenemos que tener una actitud de perdón en nuestro corazón.
Arrepentimiento es una, su pecado, el suyo. Pero perdón, para poder perdonar a los demás. Amén. Y nos dice claramente que si usted no perdona, ¿cómo usted espera que el Señor le perdone y pueda contestar su oración? Vamos a Mateo, capítulo 5. Muchas veces se nos olvida eso. Esto también, hermanito, es otra bendición tan gigante. Hablamos de cuando usted anda humillado, cuando usted anda arrepentido. Pero cuando usted se reconcilia mediante el perdón, el Señor literalmente sana nuestra alma completa. ¿Ven? Mire, por ejemplo, Mateo 5, 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Porque antes decía en el 43, oísteis que fue dicho, ¿ves? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo cual, la palabra dice, Levítico 19, 18, lo estamos viendo esta mañana. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? Y aborrecerás a tu enemigo. Pero esa es una interpretación, ¿verdad?, de las personas que enseñaban la ley. Enseñaban la ley, algunas partes eran literalmente la ley, las otras eran puras invenciones, ¿ok? Interpretaciones. Y el Señor dice, no, no va a ser así. Yo les digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el contexto de esto, si usted va al verso 22, ahí mismo, capítulo 5, dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo, ¿verdad?, quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, si quieres adorar al Señor, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que el perdón es requisito para nosotros poder intimar con el Señor también. ¿Usted sabe cómo dice el puertorriqueño, el refrán? ¿Cómo dice? Yo perdono. Qué poca vergüenza, ¿verdad? Somos tan creativos nosotros. ¿Cuántas pocas vergüenzas de esta isla salen hacia el mundo entero? Algunas pocas vergüenzas tienen nombre y apellido. Pues mire, esta poca vergüenza también, yo perdono pero no olvido. ¿Qué cosa? El Señor perdona y olvida, pero nosotros perdonamos y no olvidamos. Qué poca vergüenza, qué fuerza de cara tenemos a veces, ¿verdad? Nosotros como puertorriqueños también. Dice, no me acordaré más de sus pecados, dice el Señor. ¿Ah? ¿Usted se imagina eso? Que cada vez que usted va delante del Señor, usted va humillado, arrepentido, el Señor le perdona y borró todo. Amén. Y si el Señor borró todo, con lo cual usted le ofendió, pues nosotros tenemos que borrar todo con lo cual nos ofendieron también. ¿Sabe el puertorriqueño que dice? Yo no me quedo dado. Claro que es quedarse dado, ¿verdad? El que da adelante da dos veces. El que da el puño primero, le da un puño, el otro le da un puño y le da un puño para atrás. Dio dos veces, 2-1, voy ganando yo. Las personas les gusta así. Mire, la verdadera bendición que está aquí es cuando usted se humilla y usted pide perdón. Mire, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, no necesariamente quiere decir que es que tú le hiciste algo a tu hermano. A lo mejor el hermano te lo hizo a ti. Dice, pues allá él, que venga a pedir perdón. Yo estoy ready aquí, esperando que él me venga a pedir perdón. Si usted sabe que hay algo entre los dos, vaya usted y hable y discúlpese. Pero disculparse de qué, si yo no fui yo, pues discúlpese también. ¿Qué le cuesta? ¿Cómo que qué me cuesta? Pues, mi standing. ¿Qué standing? ¿Qué standing tiene usted?
Ninguno tenemos standing delante del Señor. Amén. La bendición gigante que es, hermano, cuando usted está en actitud de perdón hacia los demás. ¿Por qué? Porque entonces ya usted ha perdonado y ya usted no tiene nada, ninguna atadura. Ya usted ha dejado que todo eso que le puede envenenar el alma, crearle rencor y crearle odio y tanta cosa, e impedir que usted pueda ir libremente al Señor, ya todo eso es quitado. ¿Y sabe qué? Según se va acostumbrando a perdonar, después le sale naturalmente. Es como lo de vivir humillado, le sale naturalmente. Pero esas cosas de la carne que impiden el quedarse dado, eso es lo que pasa, pues tenemos que vencerlas también en el nombre de Jesús. Cuando usted viene a ver, usted puede caminar, amén, perdonando a los demás. Eso le va a producir paz en su corazón, amén, paz en su corazón. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, si usted viene a ver todas estas cosas que estamos viendo, hemos dicho humillado, hemos dicho sincero, hemos dicho arrepentido, hemos dicho viviendo una vida de obediencia, pidiendo con fe, perdonando a los demás. Pero no podemos evitar decir, para terminar, tenemos que orar en el Espíritu. Amén. Porque mire, si te vas a Romanos 8, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos necesariamente qué le vamos a pedir y cómo le vamos a pedir al Señor. Mire Romanos 8. Vamos allí un momentito. Amén. Amén. Vamos a leer el verso 9. Sí, verso 9 y después leemos el verso 26 y 27. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Porque es que en el 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice, pero esos no son ustedes, porque ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, o sea, quiere decir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no es de Él. Pero ustedes son de Él, por lo tanto tienen el Espíritu. Han creído en Cristo para salvación y Él les ha dado su Espíritu. Amén. Teniendo el Espíritu Santo en nosotros, por la fe, nos transportamos al verso 26, ¿verdad? Y dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? Por ejemplo, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿No le viene la duda a veces, esto se lo debería pedir al Señor? Y si se lo pido al Señor, ¿cómo lo debo pedir? ¿Ve? Y muchas veces no es que lo que usted tenga en la mente para pedir sea correcto o no. A veces puede ser que no le venga ni a la mente lo que usted va a pedir. Y yo creo que esas son la mayoría de las veces. A veces pueden haber cosas por las cuales no hemos orado o no oraríamos, a menos que el Espíritu Santo de Dios nos aclare en nuestra mente las cosas correctas por las cuales debemos pedir. O en la forma que debemos pedir. Por eso dice, nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos indecibles quiere decir en la forma que el Espíritu habla con Dios Padre, ¿verdad? Amén. En su lenguaje celestial. Dice, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, el Señor que escudriña el corazón sabe qué es lo que el Espíritu intenta hacer. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y tanta gente pidiéndole a la Virgen María por ahí. Y a la Virgen del Pozo. Y a la de la Altagracia. Y a la de la Caridad del Cobre. Y a San Antonio, y a San José, y a San Miguel, y a San Mateo. Qué poca vergüenza, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor es porque desconocen la palabra, y los que enseñan la falsa doctrina no le enseñan la palabra porque no le conviene. El que intercede por nosotros para poder nosotros pedir al Señor es el Espíritu Santo, es Dios mismo en nuestra vida, no es ningún otro make believe.
sino es el Señor mismo en nuestro corazón. Por lo tanto, todo lo que hemos dicho hoy tenemos que pedirlo en el Espíritu. ¿Cómo orar, verdad? En el Espíritu. Si usted va a Efesios 6, 18, hermano. Con eso vamos a ir resumiendo. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que mucho dice todo, ¿verdad? Todo tiempo, toda perseverancia por todos los santos, todo el tiempo y toda perseverancia y toda súplica y en el Espíritu. Le suena como que es sin parar, ¿verdad? Es lo mismo que nos dice la palabra del Señor, orando sin cesar. Primera Tesalonicenses 5, 18. Importantísimo, hermanito. Así que, ¿por qué lo que hemos dicho es crítico e importante? Yo no sé usted, yo sé que usted también, usted como yo, nosotros queremos que Dios escuche nuestra oración. Amén. Y queremos que el Señor haga las maravillas que solamente Él sabe hacer. Una vez una persona dijo, un disparate de esos gigantes, las personas a veces se ponen a pensar y a rebuscar. Dice, pero yo lo escuché una vez predicado en inglés. Pero si nosotros pedimos mal, aunque usted pida mal, pues el Señor le va a contestar, porque el Señor finalmente le ama. Y el Señor va a contestar porque el Señor le ama. Si fuera así, entonces ¿para qué tener cuidado de lo que la palabra del Señor nos dice debe ser la vida nuestra? ¿Va entendiendo, verdad? O sea, usted no puede pretender usar como excusa que es que yo soy así. Que es que yo soy, la gente no me entiende, imagínate me va a entender el Señor. No, usted no puede venir con ese relajo. Usted tiene que venir delante del Señor como está aquí. No quita la cualidad que el Señor busca en su corazón. ¿Acaso no debemos vivir humillados delante de Él? ¿Qué excusa tenemos para no vivir humillados? ¿Qué excusa tenemos para no creerle? ¿Qué excusa tenemos para no obedecer su palabra? Ninguna. Por lo tanto, si vivimos inexcusablemente, amén, porque vivimos de acuerdo a su voluntad, estamos listos para orar con Él y hablar con Él todo el día y que Él nos conteste nuestra petición, hermano. Es todo lo contrario. Pero no podemos venir a excusarnos. Al contrario, el Señor nos dio su Espíritu no para encontrarnos excusas, sino para perfeccionarnos y hacernos a la imagen de su Hijo. Amén. A la estatura, que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Amén. En el nombre de Jesús. Para eso que está puesto el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Así que oremos todo el tiempo, hermano, con esta actitud correcta en nuestro corazón. Amén. Para que el Señor nos escuche y conteste nuestras peticiones. Bendito sea el Señor. Amén. Algo fundamental que tenemos que ver sacado es que cuando nosotros nos congregamos los jueves para orar, eso es que nos congregamos los hermanos para orar específicamente en ese momento y para bendecir al Señor con cánticos, pero el resto del tiempo usted tiene que estar orando también. Usted va guiando por ahí a Mr. Special, ora en el camino, hable con el Señor. Usted está pasando la máquina a cortar grama, que eso, un día van a inventar las máquinas que lo cortan solo, con un robot. Ahora hay las aspiradoras que caminan solas en la casa, un día inventan una máquina que lo corta solo. Pero si usted no tiene ni que pensar para cortar la grama, pues mire, concéntrese y pídale al Señor en ese momento, pasando el trimmer, limpiando las ventanas, bañándose. En lugar de cantar en el baño, cante alabanza al Señor y ora al Señor. Hay tantos momentos en los cuales podemos usar para hablar al Señor. Y no tienen que ser momentos largos, pueden ser momentos breves, pero con la condición
adecuada en nuestro corazón para que el Señor nos escuche. Vamos a estar de pie, mi hermanito querido. Seguimos, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Aquellos están contentos, esos nenes. Entonces, recuerda, este martes venimos a hablar y a estudiar sobre el libro de los jueces, a Débora. No lo pierda, en la serie de los libertadores. Amén. La libertadora insólita, como dice, bien, que nadie esperaba. No se lo pierda. Y el jueves también en oración. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida también. Gracias, Padre, por limpiarnos con la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias por habernos salvado. Gracias porque podemos orar. Gracias por tu Espíritu que nos guía a qué debemos pedir y cómo debemos pedir. Gracias, Padre, por esa bendición que nos has dado, porque no solamente nos salvaste, sino que también nos dotaste de tu presencia en nuestra vida para poder honrarte, Señor, con todo, incluyendo el hablar contigo. Ayúdanos, Señor, ahora a vivir de tal manera, Padre. Limpia nuestros corazones, bendice nuestras vidas, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdanos, Padre, a vivir vidas de testimonio y de ejemplo al mundo. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Padre. Perfecciónanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Padre, ahora también vamos a ir saliendo de aquí del templo, Padre. Llévanos con bien en la calle y que después cuando vayamos a comer también bendice, Señor, esos alimentos. Gracias porque sabemos tú siempre suples. Y que podamos disfrutarle, podamos disfrutar el resto de este día también. Llévanos con bien, Padre. Regrésanos, Señor, este martes para escudriñar tu palabra y cantar alabanzas con los hermanos en armonía. Porque allí envías tú, Señor, bendición y vida eterna. Llévanos con bien, Padre. Te pedimos, Señor, por la familia García, por la familia Aquiles Cruz. Bendícelos, Padre, en la pérdida de este ser querido, Señor. Sabemos, Padre, que eso produce angustia en nuestro corazón. Bendice a la familia Aquiles Cruz, Señor. Bendice también los hermanos que andan, algunos indispuestos de salud, otros porque han sufrido problemas en la casa. También algunos por precaución de riesgo de contagio. También bendíceles, mi Señor Jesús. Algunos hermanos sabemos estaban un poco afectados de salud. Otros, Padre, hace un tiempo no sabemos de ellos. Estamos intercediendo por ellos también ahora, Padre Santo. Bendice, Padre Santo, asimismo a los hermanitos que estaban conectados remotamente y que juntos, Señor, nos podemos ver en los próximos días para gozarnos aquí en tu casa, Padre. Gracias por todo, mi Señor. Te pedimos ahora que nos lleves con bien. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga a todos, mis hermanitos queridos. Les amamos en nombre de Jesús. Recuerde, el martes a las 7 nuevamente